el primer servicio pequeñito, limitado, de información a los alumnos comenzó en la Facultad de Letras en septiembre de 1980. En una sala, en un despachito pequeño, que hoy es conserjería, pues se ponía una mesa, unas sillas y muy poquito más, para que un alumno informara a otros. Eso fue el comienzo del servicio, no diríamos el servicio, no podemos llamarlo así porque es mucho menos de lo que era, mucho menos de lo que es ahora. Pero el comienzo, la semilla de lo que luego, 14 años después, fue el SIU. Es decir, por la mañana un alumno y por la tarde otro, voluntariamente, sin cobrar nada, y de lo que sabía por su propia experiencia universitaria, informaba a los alumnos que se acercaban allí. Luego se pasó, viendo que aquello pues, era algo útil, pues lo hicieron en otras facultades. Y así siguió, aumentando. En 1984 se hizo algo más pues con el vicerrector Fernando Valcárcel Muñoz, que lo elevó un poquito no diré de categoría, sino sí de complejidad y de servicio, y ya había algo. El origen del SIU tiene un antecedente que es el SIE. El SIE era un servicio de información al estudiante que surge dentro de un contexto, que es el de los primeros años 80, años en los que tanto en la sociedad española como en la Universidad de Murcia se van a producir muchos cambios. El SIE se creó, creo que fue en el 84. Este servicio surge como una respuesta a la demanda creciente que había por los universitarios que llegaban de ubicación, de asentamiento, de información respecto de becas y de servicios que podía en ese momento ofrecerle la universidad. En relación a todo eso no existía nada. En ese momento veníamos de unas inercias sociales de lo que era la transición política, donde la Universidad Española o los movimientos estudiantiles tuvo un papel bastante importante. Es decir, era un colectivo que estaba movilizado y que estaba sensibilizado y consciente, y era reivindicativo. Los delegados universitarios nos centramos un poco más en las necesidades que tenían nuestros compañeros. En el 84, el equipo rectoral que dirigía José Antonio Lozano Teruel termina su mandato y empieza el equipo de Antonio Soler, en el que había un vicerrector de extensión universitaria que se llamaba Fernando Muñoz, con el que nosotros tuvimos una buena relación, en el sentido de que él era el vicerrector de extensión universitaria y tenía dentro de su ámbito pues, la relación con los estudiantes, no solo las actividades relacionadas con la cultura dentro de la universidad, sino también con los estudiantes. Fue sensible a lo que nosotros estábamos planteando y buscó la manera de conseguir el espacio, aunque era muy, muy pequeño en aquel momento, una habitación de 15 metros con un teléfono y una máquina de escribir y poco más, pero era ya un espacio en el que se iniciaba el germen de lo que sería el servicio de información al estudiante. Inicialmente estábamos Lola y yo, pero luego siempre había alguna gente que nos echaba una mano. Yo creo que Lola reunía dos condiciones. Primero, era una persona muy cercana, que sabía empatizar con nosotros muy bien y que entendía muy bien las necesidades que nosotros teníamos, pero mantenía esa seriedad de la universidad, o sea, de ser una funcionaria que estaba en su trabajo, ¿no? Y que lo hacía muy, muy ordenada y muy sistemáticamente. Aprobé una posición dentro de la universidad y posteriormente salió una promoción interna al servicio de información.
servicio de información, que me decidí por ese servicio, porque sí es cierto que yo el primer año que vine a la Universidad de Murcia, cuando fui a preguntar en lo que era entonces, bueno, uno de los servicios que existían, de los pocos que existían, me consideré que me trataron bastante mal. Y entonces pues dije, cuando vi esa de las posibles plazas a las que podía optar en aquel momento, decidí tirarme por esta porque quería tratar a la gente como no me habían tratado a mí. Y digamos que, bueno, una vez que entré, pues desde entonces hasta ahora, hace ya 33, 34 años, digamos que siempre cuando hablo y digo de cómo tenemos que trabajar en el servicio, siempre pienso en trata a la gente como a ti te gustaría que te trataran cuando vayas a otro sitio. Yo voy a, no sé, a Hacienda, Justicia o a la Seguridad Social y quiero que me traten bien, quiero que me traten siempre como si fuera, no especial, pero sí que me están dedicando un tiempo y me están diciendo las cosas pensando que yo necesito un trato adecuado. Entonces, cuando vengan aquí las personas o los estudiantes principalmente, quiero que salgan o me gustaría que salieran siempre pensando que los hemos tratado especialmente. Todos. Todo viene de aquel año 81 en el que yo vine aquí sin saber ni tan siquiera si me iba a quedar en esta universidad. Cuando yo me inicié en este servicio a trabajar, mi principal interés era tratar a los demás como yo pensaba que los tenía que tratar, igual que yo quería que me hubieran tratado. La gran suerte es que cuando empecé a trabajar estaba Lola trabajando y desde el primer momento me enseñó, porque todo, digamos que el inicio, yo nunca había trabajado de cara al público así, me enseñó Lola, era tener una gran empatía hacia los usuarios. Era ayudarles y explicarles y escucharles desde el principio y acompañarles hasta el final. Y no, a ver, entre comillas, no quitárnoslos del medio enseguida. Aquello de, bueno, esto no es nuestro, es una cosa que desde aquel momento no me gusta nada y sigue sin gustarme. Si alguien viene aquí, si yo puedo resolverle la cuestión desde aquí, no lo mando a becas. Llamamos a becas, se le preguntan becas y si la solución se le puede dar aquí, ya se le da. Si ya es más complejo, pues ya sí lo derivaré a becas. Pero no me gusta ser los típicos que siempre se hablaba del siglo XIX, principios del XX, lo de pase usted a la otra ventanilla. Eso lo odio. Entonces, creo que nuestro servicio se caracteriza o intentamos que se caracterice por eso. Y creo que en las oficinas el personal que hay ahora mismo es todas las personas que están trabajando, yo creo que son todas de una calidad humana suficiente para hacer ese trato empático 100%. Hacer un trato personalizado, muchas veces también se piensa que eso nos va a quitar tiempo. Incluso alguna vez con algún compañero me ha dicho, yo es que cuando explico 2 veces una cosa, si no me entienden a la tercera, pues le digo que ya no puedo más y que tiene que cambiar a otra persona. Porque tengo gente esperando. Y no es, yo creo que ese no es el camino. Creo que hay que insistir con la persona hasta que se vaya con todo el conocimiento. Haya la gente que haya detrás y estemos los que estemos. No me gusta ser yo el ejemplo, pero cuando estábamos al principio en el CIE, Lola y yo estábamos solos. Éramos 2 personas, había colas de teléfono y colas de personas para atender, sobre todo los meses de junio, julio, septiembre, octubre, era no parar. Y no por eso decías, contestaba rápidamente y al siguiente. Aunque hubiera gente esperando. Yo recuerdo, bueno, no salir a desayunar, casi no salir al baño hasta que no podíamos más. Porque había mucha gente y no podíamos salir. Pero no reducía, digamos, la calidad de la respuesta por el número de gente que hubiera esperando. Porque todos se merecen
la misma información. Yo es cierto que cuando llegaba a mi casa, si sonaba el teléfono, que entonces era nada más que el teléfono fijo, ni lo cogía. Yo en mi casa ni lo cogía, llegaba odiando el teléfono, odiándolo entre comillas, porque estaba todo el día o con el teléfono o con gente atendiendo, ¿no? Y entonces sí que si hay mucha gente, pues tardará más y tendrá la gente en espera o tendrá la gente en cola, pero debes dar la información bien dada y debes extenderte lo que el usuario requiera que se extienda. O sea, si tienes que extenderte 10 minutos, 15 minutos, no lo normal tampoco, es decir, las consultas que tenemos, pues 15 minutos yo creo que ya es una consulta amplia. Bueno, entonces creo que no es necesario o no suele ser necesario, pero puede ser que alguna persona lo requiera. No todos somos iguales. Pues bueno, pues se extiende más. Es cierto que en determinadas épocas del año, cuando había mucha gente, yo de mi mesa he llegado a quitar la silla de delante. De manera que el que viniera no se sentara y no se recreara en la atención y que intentara ser algo más directo. No sé si con eso perdía parte de la esencia de lo que siempre digo y defiendo de la atención, pero... Pero yo recuerdo lo que recuerdo es un poco el agobio de querer atender a todo el mundo, de querer responder a todas las cosas que nos planteaban, que a veces no sabíamos y que teníamos que preguntar en las secretarías de las facultades, de la universidad, pues sobre becas, sobre trámites, sobre cosas que bueno, no conocíamos, ¿no? Y ese fue un momento analógico, no existía internet y por tanto todo era muy artesanal. Así como cosas curiosas. Y una también recuerdo, una mujer también mayor, que era de pueblo, además vestía como mujer de un pueblo. Entonces me acuerdo que decía que tenía ciertos problemas para despertarse por la mañana y quería turno de tarde. El hijo. Y bueno, pues sí, pues te puedes matricular, turno de tarde y no sé qué. Y a los 2 o 3 días volvió la señora y me dijo, vale, no, es que quiero matricular a mi hijo en el turno de mañana. Digo, bueno, pues hacemos el cambio de turno para que... No. Quiero matricularlo también en el turno de mañana. Decía, bueno, pero hay que anular del turno de tarde y lo pasamos al turno de mañana. No. Quiero que esté en el turno de tarde, pero que también venga al turno de mañana. No, si es el mismo título, no puede, porque además son profesores. Es que mi hijo es muy despistado, entonces necesito que vaya a clase todos los días 2 veces para que aprenda realmente la asignatura. Digo, no, esto no va así, señora. Una vez que en 1994 el rector me encargó del servicio sociales y de los alumnos, pues yo vi que uno de los servicios sociales básicos era establecer un buen sistema de información a los alumnos y en general. Llego yo en 1994 al rectorado con el rector Juan Monreal, un servicio al universitario, digo, cataplum. Un sistema ya formal, organizado por profesionales, porque por aquellos tiempos los alumnos, con su buenísima voluntad de informar a su compañero, pues en las facultades hacían un servicio que era, bueno, necesario, lo que se podía hacer, y que convivió durante algún tiempo, no sé si un par de años, con el SIGO. Pero lo llevaban los alumnos, por lo tanto, con las circunstancias propias, que no eran ni profesionales, ni el horario podía cambiar, estaban donde podían, en una facultad, en otra. En cambio, en el 94 ya todos aquellos comienzos, atisbos de servicio, de información, pues ya quise yo sistematizarlo y nació el SIGO. Le encargué esa tarea a Javier Martínez Méndez. Teníamos claro que en la Universidad de Murcia le faltaba información, digamos, el trato humano y también el trato telemático, que es una cosa que hablaremos después, pero que en principio pues veíamos que solo había una pequeña oficina, bueno, ya no era tan pequeña, en el campus de la Merced, pero que la mayoría de los estudiantes y profesores trabajábamos en el campus de Espinardo y bueno, pues quisimos darle una ampliación a ese servicio. Entonces, el cambio de nombre, porque anteriormente se llamaba Servicio de Información del Estudiante, aunque atendía
a PAS, atendía a gente que no era de la universidad y atendía también a profesorado. Bueno, el cambio de nombre vino también con la idea de que, bueno, queríamos dar que era el servicio de información de la universidad, no solo de los estudiantes. Y eso fue el proyecto que desarrollamos a partir del año 94 y que, bueno, pues hoy en día continúa. El CIE, se crea un año después que yo empecé a estudiar en la Universidad de Murcia y Lola ya estaba allí. De información, pues apostamos por los servicios de información digitales, que era una cosa que no se utilizaba en aquel momento. Teníamos el campus de la Merced, el campus de Espinardo y el campus de Cartagena. La Universidad Politécnica de Cartagena entonces era parte de la Universidad de Murcia y también pusimos una oficina. Es decir, hubo que ampliar sustancialmente. La verdad que el rector Monreal lo tenía claro y apoyó desde el primer momento. En una época que, como siempre, conseguir nuevas plazas de trabajo para el personal técnico de gestión es algo complicadillo, pero la verdad que desde el primer momento se vio primero con becarios, que eran unas cosas que hoy en día ya no se pueden hacer, afortunadamente, personas que entraban pero que no cotizaban. Estamos viendo ahora algunos problemas de eso. Bueno, pues yo empecé en el año 94, en agosto del año 94, a raíz de la concesión de una beca para el Servicio de Información Universitario, que antes era SIE. Empecé a trabajar, recuerdo que en el campus de la Merced, además íbamos por las tardes, porque por la mañana estaba de atención al público, por las tardes entonces no se abría, entonces nosotros iniciamos, digamos que el mundo de Internet aquí, pues trabajamos entonces junto con la Universidad Jaime I de Castellón, con el sistema Gopher, que fue el precursor de la web, tal y como la conocemos ahora mismo, y bueno, hicimos algunos pinitos con el tema de la web, pero bueno, muy histriónico todo, con mucho colorido, con mucha letra grande y de colores, en fin. Básicamente el inicio fue así. De ahí, pues bueno, continuamos anualmente renovando esas becas previo el examen correspondiente, hasta que llegó un momento que, por azares del destino, pues desde otras instancias pues consiguieron, digamos, transformar esas becas en contratos de laborales. Y entonces fue cuando yo me bajé ya, o me dijeron que me bajara a la oficina de atención al público de la Merced para estar allí con las personas que allí estaban ya, que concretamente eran Vicente y Lola. El servicio estaba compuesto o se reducía a una oficina de atención al público y 2 personas en plantilla, si mal no recuerdo. En las épocas puntuales de solicitud de plaza, de prescripción y de matrícula, entonces se formaban unas colas tremendas para la gente que quería solicitar plaza, tanto en la Universidad de Murcia como en otras universidades españolas, porque te recuerdo que entonces no estaba funcionando Internet, se funcionaba solamente en papel y nosotros recibíamos consultas vía presencial y vía telefónica única y exclusivamente, con lo cual pues te puedes imaginar que el mare magnum de personas que había allí era tremendo, o sea, eran unas colas terribles. Podemos haber llegado al millar, ya te digo, era muchísima gente, porque no había otro método de llegar a esa información. O digamos que el momento más desagradable o que más me enfadó fue un día cuando estábamos en el aulario de la Merced, una tarde que abríamos por la tarde, y estaba allí por la tarde y de una dije, no ha entrado nadie en media hora. Eso es rarísimo, que no entrara nadie. Digo, esto aquí esté. Y cuando salí, el edificio estaba vacío, habían vaciado el edificio por una amenaza de bomba. Claro, cuando salí del edificio, claro, le faltó a todo el mundo, conforme salí, todos los estudiantes fuera, todo el mundo fuera, claro, aplaudiéndome. Pero claro, yo cagan mosqueado porque dije, ¿y a mí no me habéis avisado? Claro, me decía un policía, dice, aquí nadie nos han dicho en las aulas. Dice, pero claro, el servicio es una cosa y que estaba sola, nadie pensó que yo pudiera estar. Y dije, hombre, pues menos mal que no había una bomba. Las consultas que se van analizando ahora, digamos que hay una parte más compleja, pero también es más compleja porque la propia universidad es más compleja. Es decir, hay muchas más becas, antes existían muy pocas becas, hay servicio de atención, de ayuda de atención social, hay el servicio de gestión académica, digamos que hay una variedad de servicios que antes era muy sencillo, que decías, está el servicio de información
y si no era nuestro y no lo teníamos nosotros, lo tenía el Servicio de Gestión Académica. Cosas raras, por ejemplo, recuerdo una historia de alguien que había traído a incinerar a su perro a la Facultad de Veterinaria, y cuando le dieron las cenizas le asaltó la duda, no me preguntes por qué, porque si eran cenizas, yo tampoco entiendo la duda de si las cenizas eran de su perro o había cenizas de alguien más, de algún otro animal. Consultamos realmente con el hospital veterinario y sí que nos dijo que, claro, que cuando hacían crematorio no quemaban un perro solo, sino que juntaban a varios. Y luego las cenizas, pues era, claro, ponerte a separar las cenizas. Lógicamente, si tú quieres quemar a tu perro, cremar a tu perro, como se diga, lo quieres solo, es mucho más caro que si lo haces en un bloque con otros animales. Pero esta mujer me acuerdo que es además muy indignada, que quería que tal, y quería separar y quería tener la ceniza solo de su perro una vez que ya estaba hecha la cosa. Yo me acuerdo el primer día que yo llegué allí a la oficina de la Merced, yo llegaba diciendo tierra, trágame, ¿qué hago yo aquí? Con dos profesionales como la Copa de un Pino que habían allí ya, que estaban hinchados de decir consultas, y yo estaba de verdad como con los hombros hacia las orejas, que no sabía. Y además recuerdo que entonces nosotros nosotros estábamos en un aula que estaba habilitada como servicio de información al estudiante cuando llegó en un principio, y estaban las mesas dispuestas de tal manera que la primera mesa estaba en el retorno del aire acondicionado, ¿vale? Entonces yo me senté en la primera mesa y estaba el aire acondicionado puesto. Nosotros le dábamos servicio además no solamente a esa aula, sino a varias aulas de la planta, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, la temperatura se mantenía en función también no solo de nuestros propios intereses, sino de los intereses de las otras aulas. Y ya te digo, yo recuerdo que fue en verano, en una época ya de calor, y yo estaba realmente helado. Yo no me quité la cazadora vaquera que llevaba durante los 2 primeros días de trabajo. Hasta que Lola me dijo, pero muchacho, ¿por qué no te quitas la cazadora? Digo, porque es que estoy helado. Dice, ¿por qué no has dicho que bajemos el aire? No me atrevía a pedirle ni que subieran la temperatura del aire. Llegó un alumno ya mayor, no era del tipo de alumno universitario estándar, con ciertos problemas conductuales y bueno, y no se tomó a bien una petición que hizo y me vi en un brete de tener que llamar a los vigilantes para que subieran a calmar la situación, porque yo me vi, no te voy a decir en peligro, pero sí me vi comprometido. Decimos, es que ahora van mucho los padres, o aparecen mucho los padres a la hora de las consultas, pero yo creo que los padres siempre han estado ahí. Claro, en la evolución, de los años 80, es cierto que aparecían menos, porque quizás los padres tenían menos control o menos conocimiento de lo que era todo el proceso universitario. Y entonces cuando, sobre todo, si intervienen los padres, suelen estar más perdidos que los hijos. Los hijos, por mucho que parezca que dicen, no, es que no se enteran de nada, yo creo que sí se enteran bastante de lo que es el proceso, pero es cierto que también delegan mucho ahora. Entonces, si intervienen los padres, no conocen todo el procedimiento, como me pasaría a mí si tengo que ir a la Seguridad Social o tengo que ir a Hacienda. No tengo ni idea de cuál es el procedimiento interno. Es que yo he tenido que decirle a un padre, por favor, deje usted hablar a su hijo, o déjeme hablar con su hijo, porque es que no tiene sentido que hagamos una traducción a 3 cuando estamos los 3 en el mismo sitio. Entonces, digamos que el teléfono roto del padre le decía al hijo, el hijo me decía a mí, yo le decía al hijo, y él al padre, o yo al padre y el padre al hijo, en fin. Y hablando de padres, recuerdo, por ejemplo, iban también los hijos con los padres, y recuerdo un año un estudiante que vino allá al servicio y me dijo, ¿qué puedo estudiar porque como servicio de información, digamos que damos información prioritariamente siempre de la Universidad de Murcia, pero como servicio público damos información de todas las universidades a nivel nacional. Y cuando empezamos,
que no existía Internet, dábamos la información para poder estudiar en cualquier universidad, desde la prescripción hasta la información y el plan de estudios de cada sitio. Digo, pues recuerdo un estudiante que vino allá a verme y me dijo, oye, ¿qué puedo estudiar en Granada que no exista en Murcia? Y dije, hombre, dame más pistas, dime de qué quieres estudiar, si quieres estudiar... No, pues algo de ciencias. Tal, pues no sé qué, pues tengo esto, bueno, está por aquí, bueno, geología. Ah, mira, eso me está interesante, geología, vale. Y se fue y me dice, y cuando se iba, dice, tú y yo no nos hemos visto. Me quedé así diciendo, ¿cómo? Y se fue. Y a los 2 días, entonces vino con el padre, por lo que decimos de los padres, entonces vino con el padre. Pues nada, mi hija ve que quiere estudiar geología, ¿puede estudiar aquí geología? Yo, pues hombre, aquí en la Universidad de Murcia no. Claro, yo veía al estudiante, intentaba comportarme profesionalmente y decir, bueno, pues sí, no, aquí en la Universidad de Murcia. Y dice, bueno, ¿y cuál es la universidad más cercana donde pueda estudiar esto mi hijo? Y yo, pues espere que lo busque porque así de cabeza no me lo sé. Y digo, mira, casualmente en Granada hay geología. Pues nada, tendrá que irse muchacho a Granada, ¿no? Digo, pues si quiere estudiar eso, efectivamente tiene que irse a Granada. O sea que sí, los padres entonces ya consultaban, pero los hijos también. Momentos clave, aquí en la universidad, pues yo considero varios en nuestro servicio. Tenemos un punto clave, fue cuando pasamos de ser SIE a SIU, digamos que ampliamos nuestro campo, pasamos a llevar la parte más también digital, pero no tanto ya por la parte digital, porque bueno, eso digamos que ya más o menos habíamos empezado, pero también empezaron las ferias, cuando se empezaban los salones y ferias. Ferias. Digamos que sí, que si me hubiera hecho turronero podría haberme ganado la vida con bastante holgura. Sí, he hecho más de las que puedo recordar. Empezamos a ir a las ferias unas ferias internacionales que había en Andalucía, que se llamaban SIE, casualmente, que era el Salón Internacional del Estudiante, y ahí empezamos también a contactar con otros servicios de información. Con eso era el año 92. Y a partir de ahí, digamos que eso fue el núcleo de las reuniones de los servicios de información y empezamos a saber qué hacían en otras universidades los servicios que eran como nosotros. Y empezamos a poder intercambiar experiencias, aprender cosas y hacer planteamientos que a lo mejor los teníamos muy embrionarios y gracias a esas reuniones nos dio pie a crear y hacer más cosas. Becarios, luego contratos, luego ya fueron plazas de plantilla, contratos interinos y bueno, y ahora ya dentro de la RPT, que eso ha tardado, pero que quiero decir que tuvo que crear una estructura, como tú bien dices, acorde a una universidad que bueno, ahora somos menos, pero es que entonces éramos, me parece que 36.000 estudiantes, contando los 5.000 estudiantes de Cartagena. Lo que sí tengo claro es que había 2 personas trabajando y algunos becarios de estudiantes colaborando, pues me parece que se incorporaron 9 personas más. Es decir, pasamos de 2 a 11. El salto tecnológico es posiblemente igual de importante que el del salto de personas y de espacios. Pues ahí nos pusimos rapidísimamente en primera fila a nivel nacional. Trabajo, fruto, inteligencia y también que aprendimos de algunos otros sitios que ya lo estaban haciendo, como en aquel momento era referencia a la Universidad de Jaume I, que era prácticamente nueva, y habían implantado un sistema de información electrónica en formato de tablero electrónico, algo parecido al teletexto, que se llamaba Gopher, y bueno, nos pusimos al mismo nivel, pero no nos quedamos ahí contentos. Al año y medio ya estábamos acometiendo la implantación de la web, y bueno, pues ahí tuvimos el apoyo del rectorado. Costó un poco en algunos casos que nos dieran las contraseñas de la web y sobre todo de la web, porque del Gopher nadie quería saber nada. Y bueno, pues la verdad que estábamos ahí cuando la web empieza a ser algo de uso habitual por los estudiantes en sus casas, porque al principio bueno, solo se podía consultar en la universidad, que era prácticamente el único sitio de núcleo de internet que había en toda la región, pero cuando ya se desarrolla la infovía telefónica y otros servicios, y bueno, ya se liberaliza las telecomunicaciones, pues nuestra universidad ya tenía un servicio bien desarrollado a nivel de web. En aquella época había catedráticos de biblioteconomía que iban a congresos, en este caso no voy a nombrar a la persona, pero sí el congreso, a la Universidad de Zaragoza, y decían que en la web nunca habría información seria.
Eso lo he visto yo con mis ojos, no me lo han contado. Entonces, bueno, si eran de biblioteconomía, que se supone que sabían de información, no quiero pensar lo que pensaban los de bioquímica o los funcionarios de tercer ciclo. Recuerdo un cariñoso amigo, no voy a decir nombre tampoco, pero bueno, la persona que me llevo bien, pero que recuerdo que se negaba a que pusiéramos cualquier información, incluso fotocopia de los BOE, de temas de becas de investigación, de cómo era la matrícula del doctorado, porque decía que eso era información seria. Y hemos tenido quizás de tiempo de coordinador me quedó un poquito de saber superar esas reticencias, pero bueno, la sociedad avanza, nuestra sociedad de información está plenamente consolidada y desde el SIU se consiguió poco a poco, se consiguió vencer esas reticencias y algunas de esas, a mí me llama la atención, pero algunos de esos sitios donde había mucha reticencia ahora tienen una información perfectamente organizada, no falta nada, están detrás de vosotros para deciros, están detrás del Servicio de Información Universitario para deciros, oye, pues tenemos que actualizar esto no se puede publicar hasta tal fecha, cosas así. Es decir, se han vencido muchísimas reticencias, pero ha sido el trabajo de la gente del SIU y la propia evolución de la sociedad. Yo recuerdo servicios y áreas que se negaban a dar información y preferían el anuncio en la prensa a que se enviara un correo electrónico y cosas así. Era una época, bueno, pues yo solo cuento a mis estudiantes, le cuento alguna anécdota y piensan que estoy hablando de batallitos del abuelo Cebolleta, cosas que parecen tonterías, ¿no? Pero bueno, a ver, pues pusimos los menús, publicamos los menús, fue una de las primeras cosas que publicamos, los horarios de autobuses. Luego también me acuerdo que se empezó a publicar la cartelera de cine, que no sé si se sigue haciendo, pero hasta hace poco se hacía. Es decir, había cosas, servicios que bueno, uno dice, oye, ¿dónde puedo saber a qué hora sale el autobús para Alcantarilla? Que salía uno a cada hora, como mucho. Entonces, bueno, pues había que ir al kiosco de José María, el antiguo kiosco que estaba enfrente de Medicina, preguntarle a José María que se sabía los horarios de memoria o mirar en la página web que habíamos puesto. Entonces, hombre, pues se ha ido mejorando mucho y la gente se ha ido incorporando, pero al principio con el tema de la información administrativa había bastante recelo. Bueno, cuando me vine de una reunión de Barcelona, que existía una cosa que te permitía enviarte documentos y que te llegaran al momento, y dije, eso es correo electrónico. Claro, llegué a la Universidad de Murcia y dije, quiero un correo electrónico. Me dijeron, tú, un PAS, ¿para qué necesitas eso? Tú eso no te hace falta. A ese nivel nos movíamos entonces y bueno, pues conseguí que por pesado me lo dieran. Un año cuando empezaba Internet, que nos enseñaron Internet una vez en la Universidad de Granada como una cosa, no recuerdo qué año era, pero era un mundial de esquí que se iba a hacer en Granada. Y hablando allí tal, pues hay una cosa, llama Internet, donde se pueden compartir las cosas y vamos a poder, va a estar la web, que es muy visual. Alguien, no voy a decir de dónde, que dijo, Internet, eso no va a ningún sitio. Con los años siempre de vez en cuando lo sacamos el tema y decimos, fuiste premonitorio, desde luego como visionario no tienes precio. Hemos tenido una especie de boom de oficinas, luego el tiempo y la tecnología también nos ha dado pie a que haya necesidad de tener menos oficinas presenciales. Englobar lo que era la centralita como un servicio más del servicio de información y que de hecho ha ido evolucionando a ser un servicio más de atención telefónica que de centralita. Pues cuando empezamos con las charlas en los institutos también creo que fue un paso muy importante. ¿Qué otra cosa me encantó que el SIU, como ya fuera del SIU, en los años 90 y 2000, y que me parece un servicio a la sociedad que además no creo que esté suficientemente valorado, es las visitas a los institutos. Los institutos necesitan escuchar a alguien de la Universidad de Murcia que venga a contarle cómo va a ser el examen de EBAU. O sea, eso es fundamental. Y el SIU lo hace. El SIU lo hace tanto que no solo va a Murcia, va a Almería, va a Alicante, no sé si creo que también va a algunos institutos de Albacete. La cantidad de institutos que atiende el SIU es inmensa. Y yo no sé si eso está suficientemente valorado. Cuando tú vas a dar charlas en un instituto y en otro, la base de la charla es la misma. Tienes una información que tienes que dar a los usuarios, a los alumnos. Pero luego está la forma que tengas de darla. Yo me adecuo, en mi caso, me adecuo mucho al auditorio que tengo en cada momento. Las puertas abiertas, son las distintas modalidades que hemos ido haciendo.
Posteriormente se han perdido las visitas que venían antes los alumnos a los centros, bien por la pandemia o bien por, bueno, sobre todo la pandemia fue el que le dio la puntilla. Los alumnos ya no vienen a los centros. Los alumnos antes venían a los centros, los equipos de canales los atendían y el SIU los acompañaba y les preparaba un material que se llevara. Ahora vienen, pasean por unas casetas de estas de plástico y se llevan muchos flyers, se llevan a lo mejor, no sé, algún detallito y tal, pero no conocen la universidad. Yo recuerdo aquella famosa campaña publicitaria contra las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y tal, aquella famosa del póntelo, pónselo. Bueno, pues repartieron en los servicios de información y en el nuestro también folletos explicativos y preservativos, ¿vale? Para que se entregaran a los usuarios. Y entonces teníamos un becario, no recuerdo exactamente de dónde, ni la figura, ni el porqué, pero era curioso cuando empezamos a repartir los folletos y los preservativos, no se le ocurrió otra brillante idea que grapar los preservativos a los propios folletos para así darlos de una sola vez, no tener que estar cogiendo los de las dos cajas, ¿vale? Digamos que eso me chocó, Ese espacio que tenía la oficina del SIU era grande, pero ese verano, pues no me acuerdo la razón, que hacía falta despachos. Se quedaron trabajando en agosto los 3 becarios de colaboración y yo me tuve que ir de viaje, que fui a un viaje de la cátedra UNESCO, impartir docencia a la Universidad de La Habana y bueno, íbamos a la UNESCO de allí a mandar correo electrónico y le preguntaba, y en uno de esos correos me dice que dicen que nos tenemos que ir, que van a mandar la empresa de mudanza o tal, no sé cuánto, y decía Manolo, que uno de los compañeros decía, bueno, pues que yo me encadeno. Como sé que luego se encadenó Esperanza Aguirre a la platanera de frente del Thyssen, pues Manolo decía, y bueno, conociendo a Manolo seguro que se hubiera encadenado, y también conociendo cómo funcionaba la universidad entonces, la unidad técnica, Manolo se hubiera encadenado con la mesa a la camioneta que estaría abajo. Afortunadamente, pues no sé si mis correos pidiendo auxilio o arresto o la amenaza de Manolo encadenado, se quedó el SIU allí, se hizo la aula de seminario, los despachos en otra parte. Somos la puerta de entrada a la universidad. Porque al ser la imagen, lo que cogen muchos estudiantes es lo que ven y el trato que reciben en ese primer momento. Si ese primer momento el trato no es bueno, pues puede decantarte a decir, pues mira, ahí no voy, que me han tratado como el que va a comprar a un gran almacén, y dice, pues me han tratado mal, aquí no vuelvo más. Recuerdo, había antes una revista que se publicaba, se llamaba Entre Estudiantes, que hablaba de titulaciones universitarias. Y siempre recuerdo una de ellas que leí, que era de la licenciatura en Geografía. Entonces, en esa licenciatura pues hablaban de los títulos, de las salidas, y entrevistaban a algún estudiante. Y ese año, de esa licenciatura de Geografía, entrevistaron a uno de la Universidad de Murcia. La revista era a nivel nacional, no era solo de Murcia, era a nivel nacional. Y ese estudiante decía, le preguntaban, ¿y tú por qué tomaste el camino de estudiar geografía? Dijo, pues mira, yo no tenía claro qué estudiar. Fui al servicio de información de la Universidad de Murcia, me explicaron todas las posibilidades que tenía dentro de la bachiller que yo había hecho y me dieron unos dossier acerca de los distintos títulos que uno puede estudiar y cuáles las salidas y cómo se podía hacer. Dice, tras toda esta explicación, dice, me quedé a estudiar en la Universidad de Murcia Geografía por lo que me contaron ahí. Eso me acuerdo que yo lo tenía recortado cuando estaba allí en la oficina y lo tenía allí pegado en grande. Otro hito fue un librito que hacíamos que se llamaba Guía de las Titulaciones. Y esa guía de las titulaciones, bueno, pues de alguna manera durante mucho tiempo luego se ha venido haciendo. Ahora tenemos las descripciones de las titulaciones porque lo exige ANECA en las páginas web de los títulos, pero entonces eso no existía. Entonces, bueno, hicimos la guía de las titulaciones, lo imprimimos, pues había que imprimirlo y se lo pasábamos en una. Recuerdo cuando yo fui coordinador, eso luego se tuvo que dejar de hacer, pero yo recuerdo que juntamos a más de 100 responsables de instituto, de agradecimiento de esos compañeros de educación secundaria, bachillerato, era inmenso, porque le estábamos dando un libro, que en el libro decíamos
pues para qué era la carrera de química, para qué era la carrera de biblioteconomía, para qué era la carrera de ADE, bueno, o empresariales que llamamos entonces, y bueno, pues de alguna manera fuimos haciendo cosas que por lo que fuera, la gente decía, cuesta mucho trabajo hacerlo, o no se ha hecho hasta ahora, y la inercia había dejado la universidad un poquito parada y no producíamos contenidos, y ahora desde luego la Universidad de Murcia produce contenidos. Tenemos la parte de desarrollo web, que hacemos un trabajo que creo que es tampoco siempre valorado con los recursos que tenemos, todo lo que se hace de la web de la Universidad de Murcia. Cuando lo comparto a nivel nacional, pues me dicen que les da envidia, por un lado, que desde el servicio de información se gestione la web, lo cual te da un mayor conocimiento de todo lo que se hace y de la información que se puede generar. Pero por otro lado me dicen, ¿y con 3 personas hacéis el mantenimiento de toda la web? Y digo, sí. Y formamos a gente y rehacemos lo que a esa gente que hemos formado se han cargado cuando les da por cargarse internet. Luego tenemos la parte de difusión, que creo que también es una parte muy importante de aquí dentro de la universidad, y entre las redes, la agenda, los MUPIs que se hacen, toda esa parte, una parte muy visible y que también requiere de muchos recursos, y creo que con la gente que lo hacemos también creo que está bastante bien desarrollado con pocos recursos. Entonces, sí que creo que es un servicio que genera mucho y que no siempre tiene la visibilidad que creo que merece. Ahora estoy con actividades más de gestión, vas delegando. Bueno, pues digamos que lo que has aprendido con los años, pues es bueno también ir transmitiéndolo y que la gente coja el relevo. Pero sí, en ocasiones he hecho de menos el contacto con el usuario de a pie, ¿vale? Lo que viene es cierto que ahora mismo ese contacto no es ni por allá pasó con el que teníamos en la década de los 90. El contacto también ha menguado en cuanto a la atención presencial, porque hay multitud de canales por los que nos pueden hacer consultas. Pero a mí sí, la atención esa, el tú a tú ese con el usuario siempre me ha gustado y me sigue gustando mucho. Entonces, a muchos usuarios ya los conocíamos. Entonces, conocía a esos usuarios que eran usuarios bien, había usuarios que iban a contarte su vida y eran pesados. Entonces, había algunos que ya decían, no, por Dios, a mí me toca. Entonces, por muy empático que uno sea, pues también somos seres humanos los que atendemos, ¿no? Y había veces, pues bueno, que veías tal y entonces pues te levantabas a hacer algo urgente que tenías que hacer, de colocar un archivador o de colocar... Bueno... A ver, las consultas yo creo que básicamente siguen siendo las mismas. Lo que ocurre es que antes te venían a consultar porque no sabían nada. Entonces tú tenías que explicarles todo el proceso de cabo a rabo, en tanto que ahora, fíjate qué curioso que las consultas son para que tú constates que lo que ellos han leído o han visto en la web es cierto, como si no se lo creyeran. O sea, como si necesitaran... Fíjate que con el avance que ha habido en tecnología, en comunicación, en TIC, en todas las siglas que tú quieras ponerle, todavía el usuario busca el último apoyo de la persona que le diga, pero esto que pone aquí es verdad, esto está bien. Eso es lo curioso de los tiempos que vivimos ahora mismo. Que si bien es cierto que no de entrada no te preguntan a ti, pero cuando te llega una consulta es para que tú reafirmes lo que ellos han visto en una página web, por ejemplo. El SIU desde prácticamente, si no me falla la memoria, de la elección que gana el profesor Ballesta, que además gana por unos votos en el claustro, unos votos más ajustados, en una época que no había teléfonos móviles, que teníamos que conseguir un punto de teléfono en el edificio del Paraninfo, que tampoco había, desde luego en aquel momento no había, y bueno, pues conseguimos esa retransmisión en directo de la información, y además, bueno, lo hicieron los compañeros del servicio, y de hecho, bueno, en las últimas elecciones en las que se reelige al profesor Luján, el Servicio de Información Universitario ha hecho una plataforma para, bueno, que la Junta Electoral se quedó maravillada y además le facilitó muchísimo. Una buena señora, madre, que era una madre de un alumno,
que quería pagarme 2.000 pesetas por lo bien que lo había atendido, que estamos hablando en pesetas, fíjate, hablamos de lejos, y decía, señora, a mí me paga la universidad por hacer esto. No, pero me has atendido muy bien. Pues la propina que se dice, ¿no? Y decía, no me puedes dar. También recuerdo otra vez de una familia de Toledo, igual por teléfono entonces, que no había ningún tipo de internet, de solucionarle todo el proceso de acceso a la universidad. Cuando vinieron a verme y me trajeron una caja de bombones, de mazapanes, porque eran de Toledo. Vamos a ver, se puso el chatbot hace ya 5 años y pico, la verdad que pues también puede ser que fuéramos pioneros entre universidades. No quiero ser un visionario de ese tipo, de decir Internet no va a ningún sitio, con el tema de inteligencia artificial, los chatbots y demás. Yo creo que eso irá avanzando por ahí en cuanto a la información, pero no hay que olvidar que a todo eso hay que darle de comer. Nosotros tenemos un chatbot, funciona bien, tiene muchas consultas, digamos que puede quitarnos consultas, pero tiene 2 personas que están dedicadas casi en cuerpo y alma a él. A qué tipo de preguntas, qué preguntan, cuando hay consultas, ver que funciona bien, que eso no se disparata. Digamos que eso ya englobado con la inteligencia artificial ya, como ya la vamos conociendo, creo que puede ser el camino, pero creo que siempre detrás tiene que haber personas que atiendan, seres humanos. Probablemente se irán reduciendo los servicios en cuanto al número de personas que tengan que atender. Puede ser. Y yo creo que se debería atender a los teléfonos únicos de acceso y de atención. Eso es lo que debe predominar en cualquier institución. En la Universidad de Murcia espero que eso termine implantándose como número único, que dé igual que sea para llamar a deportes, que para llamar al Coville, que para llamar al que sea, se llama ese número único, donde habrá una gente que tendrá que atender una información básica de todo, y ya habrá gente que tenga que tener una información más específica donde se podrá derivar. Todo eso ayudado, como digo, de la inteligencia artificial, yo creo que con eso es el camino que se debería tomar. Que sea el que se va a tomar, no lo sé. En muchos casos se piensa que con la inteligencia artificial se soluciona todo y se tiende a suprimir a las personas por esa inteligencia artificial. Más de una vez hace años, cuando el chatbot así empezó, me decían, bueno, cuando lo he presentado en algún sitio, porque la Universidad de Murcia fue la primera que implantó el chatbot, y lo he presentado fuera de aquí de la Universidad de Murcia, me han dicho, bueno, ya con eso reduciréis personal. Digo, es que no tiene nada que ver el que tú estés dando el servicio 24 horas, 7 días a la semana. Con eso no quiere decir que no des servicio de 9 a 2 y que ese servicio de 24 horas no le hayas dado primero de comer, no le estés dando información y no estés incluso comprobando que todo lo que te dice lo dice bien. Me acuerdo que en el 98, 99, cuando ya dejó de ser coordinador, la verdad que me pareció que se había hecho un trabajo por parte de las personas que trabajan allí inmenso. Que en aquella época llegó la internet y bueno, pues nos pusimos las pilas y la verdad que creo que lo hicimos bien. Me gustaría que, pues por ejemplo, hubiera menos enlaces en la página principal, y no hemos visto especialmente muchas universidades norteamericanas que tienen 5 enlaces en la página principal y tienen una foto. No tenemos que estar cambiando todos los días las fotos, pero bueno, como nos pasa a nosotros. Y ahí hay menos enlaces y son webs más sencillas y entiendo que son más fáciles de gestionar en el día a día, y entonces por eso tienen bonito diseño, son muy interactivas, las frases y los mensajes que ponen son muy contundentes porque tienen tiempo los profesionales de editarlos, de gestionar esos contenidos, hacerlos de calidad. Eso es lo que creo que habría que intentar llegar a contenidos de calidad que, ojo, que tenemos. Nuestras webs, la nuestra y de muchas otras universidades, ahora parecemos periódicos digitales, que no lo estoy diciendo como algo peyorativo. Dentro de 40 años me gustaría que siguiera habiendo una persona, una mesa, una silla y otra silla delante para sentarse quien venga y hacer la consulta y pudiera preguntar todas aquellas dudas que tengan. Y el funcionario que estuviera en la mesa atendiéndolo tenga a su alcance todas las herramientas para darle todas las respuestas que necesite, todas, y se las dé en el formato que sea.
no sé qué formatos habrá entonces, si podrá darle así en el brazo y contagiarle y hacerle una descarga de conocimiento o cómo serán 40 años. Pero sí que me gustaría que pudieran seguir accediendo así. Yo creo que el trato humano en la atención al público y en el intercambio de información entre la administración y el ciudadano es fundamental. La mayor parte de las personas que he ido conociendo en la universidad durante mucho tiempo, lo bien que hablan del servicio de información universitario, y muchos recuerdan, como me pasa a mí, cuando eran estudiantes. Cuando eran estudiantes estudiaban letras y se iban a ver a Lola y a Vicente, y claro, algunas de esas personas ahora tienen altos cargos de gestión en esta universidad, y para esas no han olvidado que el servicio de los estudiantes es que no ha dejado de serlo, afortunadamente, el servicio de formación universitario. Y me molesta por eso que a veces se les quiten competencias que tienen que ver con los estudiantes, porque los expertos en información son los del SIU. Es un sitio que me gusta muchísimo, mi trabajo me encanta el ambiente de trabajo, me encanta estar aquí con el personal y me encanta todo lo que hacemos, que es muy variado. Siempre pongo el ejemplo de que tuviera que hacer todos los días lo mismo, a lo mejor pues me costaría más, pero hacemos una cantidad de trabajos y de cosas variadas y nos permite poder hacer más cosas variadas. Entonces creo que me siento un privilegiado. Creo que la transformación o la transición de SIE a SIU, Servicio de Información Universitario, y todas las actividades en las que hemos ido participando a lo largo de los años, creo que ahora tenemos una entidad que entonces no teníamos. Somos mucho más visibles, y tenemos digamos, más empaque dentro de la comunidad universitaria, no solo de nuestra propia universidad, sino en otras universidades españolas. Nosotros, el Servicio de Información Universitario es una referencia en cuanto a forma de funcionar y de trabajar y de la labor que desempeñamos en otros servicios de información de otras universidades españolas. Sí me gustaría decirle al que esté en los frentes del servicio dentro de 40 años, uno, que haga hincapié en tener un trato con o a través de o como toque, pero que la empatía no la pierdan, que piensen en el usuario y que todo lo que hagan lo hagan pensando en cómo les gustaría que los trataran a ellos. Y sobre todo, bueno, pues que disfruten, y dentro de 40 años, claro, que me inviten a la comida que hagan, porque no sé qué se comerán dentro de 40 años, pero yo querré ir a comer, aunque sea con dentadura postiza.